Buenas tardes a todos. Antes que nada, quiero agradecer a los organizadores del 23º Simposio Internacional de Métodos Matemáticos Aplicados a la Ciencia por permitirme presentar mi trabajo titulado Solución numérica de una ecuación de difusión bifraccional mediante funciones de base radial, el cual fue elaborado en colaboración con el doctor Fernando Brambilla. Comenzaré mi presentación dando una pequeña introducción sobre operadores fraccionales, una mención rápida sobre la ecuación de Black-Scholes, en qué consiste la interpolación con funciones de base radial, ya que esas tres piezas conforman el modelo conocido como ecuación de difusión bifraccional de tipo Black-Scholes. Presento el esquema numérico que se usa para resolverlo y tres ejemplos. Entonces, comenzamos diciendo para operadores fraccionales en una dimensión que una derivada fraccional se puede considerar como un operador paramétrico de orden alfa, tal que alfa coincide con las derivadas enteras cuando el orden alfa tiende a un entero positivo. Pero de manera más general, un operador fraccional se puede definir de la siguiente manera, o x alfa. Entonces, para una función h, podemos definir el conjunto de operadores fraccionales, tal que existe su aplicación para una cierta función, y que el límite cuando alfa tiende a un entero positivo coincide con las derivadas enteras. Esto es un poco más general que derivadas fraccionales, como se ve con estos ejemplos, ya que los operadores pueden ser combinaciones lineales de derivadas fraccionales. Entonces, el primer ejemplo es una combinación lineal de derivadas enteras con derivada fraccional, al que elimino la parte fraccional cuando alfa tiende a n. Y en este caso es una combinación, pero que es un operador no lineal. Aún así, cuando alfa tiende a n, dada esta propiedad, este término se cancela y sigue perteneciendo al conjunto que hemos mencionado. Entonces, no tienen por qué ser operadores lineales. El operador fraccional más famoso es quizá la integral fraccional de Riemann-Liouville, la cual se define con ayuda de la función gamma y un integrando, o una integral. Este operador fraccional me permite construir otros operadores, como es la derivada fraccional de Riemann-Liouville, la cual para alfas menores que cero no es más que la integral de orden negativo, y para alfas mayores o iguales que cero es una combinación de derivada entera con integral fraccional. Si yo aplico el operador fraccional o la derivada fraccional de Riemann-Liouville a un monomio con orden mu mayor que menos 1, tengo esta expresión para todo alfa que pertenece a los reales menores enteros. Y aquí podemos ver la gráfica de la derivada fraccional Riemann-Liouville para la función identidad, la función constante 1, ya que la derivada de Riemann-Liouville no cancela las constantes, y para un polinomio con un término constante. Pero si yo invierto la construcción que se hace para la derivada fraccional de Riemann-Liouville, tengo la derivada fraccional de Caputo. Es decir, tengo una integral aplicada a una derivada, pero aún así está relacionada con la derivada fraccional de Riemann-Liouville a través de estas condiciones. Entonces, yo puedo graficar funciones, bueno, derivadas fraccionales de Caputo de esta manera y vemos que coincide con la función identidad. En general, para todo monomio de orden mu mayor que 1, mayor o igual que 1. Aquí podemos ver un polinomio. Y ahora, si yo tomo un intervalo y lo discretizo de manera uniforme, la derivada fraccional de Caputo en su versión discreta toma esta expresión para todo alfa mayor que n-1 menor o igual que n. Si yo hago un pequeño cambio de notación, puedo reescribirlo de la siguiente manera. Para el caso particular en que alfa es mayor que 0 y menor o igual que 1, que es lo que haremos más adelante. Pero la versión discreta tiene un error asociado de orden 2 menos alfa. Ahora, una de las ecuaciones más famosas en las matemáticas financieras es la ecuación de Black-Scholes. En términos sencillos, la ecuación de Black-Scholes me permite modelar el precio de las opciones en los mercados financieros. ¿Y qué es una opción? Se puede definir como un acuerdo entre dos partes para hacer transacciones con un cierto activo a un precio específico antes de una fecha futura. Pero para nosotros es importante, ya que mediante unos cambios de variable, esta ecuación se puede convertir en un modelo de difusión. Mediante los cambios de variable, podemos obtener la siguiente expresión. Entonces, ya que tenemos nuestro modelo de difusión, lo importante es cómo lo vamos a resolver. Y aquí es donde empieza la interpolación con funciones de base radial. En general, una condición de interpolación es que si yo tengo un conjunto de puntos x, j y una imagen uj, me gustaría una función continua que satisfaga la ecuación 12.
Para eso puedo definir un interpolante, donde estas funciones BJ en general dependen de la dimensión. Pueden ser polinomios o funciones trigonométricas. Cuando yo pido que satisfaga la propiedad de interpolación, obtengo estos sistemas matriciales, pero las funciones B son una base que depende de la dimensión. Entonces eso lo vuelve complicado de manejar para dimensiones superiores. Sin embargo, existen las funciones radiales, que tienen la gran ventaja de que son invariantes ante dimensiones, ya que solamente ocupan la norma o la distancia entre los nodos de mi dominio. Entonces, si yo tengo un conjunto de nodos y una función radial, de esta forma puedo definir un conjunto de funciones radiales o una base de funciones radiales y puedo proponer un interpolante radial. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Que ahora mi sistema es invariante entre dimensiones, lo que me va a permitir generalizar la ecuación de Black-Scholes. Ahora, ya que tengo esas piezas, consideremos una función h en un dominio omega cruz d hacia los reales y tomo un operador OJ que vive en la intersección de estos conjuntos desde k igual a 0 hasta 2. Como vive en esa intersección, se va a satisfacer que el límite cuando alfa tiende a k de este operador coincide con las derivadas parciales de orden k para k igual a 0, 1 y 2. Entonces, tengo ahora el problema de que las derivadas fraccionales no respetan las unidades de las derivadas enteras, pero con un factor de estandarización es posible hacer que las unidades de las derivadas fraccionales coincidan con las unidades de las derivadas enteras, lo que me va a permitir definir para todo operador que vive en la intersección de estos conjuntos, tal que sea lineal, este operador que corresponde al operador de la ecuación de difusión de Black-Scholes. Y cuando beta tiende a 1, recupero el operador de la ecuación de difusión de Black-Scholes. Entonces, si yo asumo que voy a buscar soluciones mediante un esquema de funciones de base radial, al trabajar con funciones radiales, el sistema es invariante entre dimensiones, por lo que puedo definir la ecuación 16, donde alfa y beta está definido para valores mayores que 0, menor o igual que 1, y mi R va a ser una norma. Ahora voy a tener una ecuación bifraccional, ya que tengo un valor alfa en el tiempo y un valor beta en el espacio. Pero ¿cuál es la naturaleza de las soluciones que voy a buscar? Eso es importante. Entonces defino los conjuntos C alfa 2, que son las F, hasta que existe la aplicación del operador para todo X que pertenece a omega y para todo orden alfa que vive en el cerrado 0,2, y el conjunto H alfa 2 de OX y omega, que son las Fs que viven en el conjunto anterior, y que la aplicación del operador a la función sea L2 para todo alfa en el cerrado 0,2. Una vez que tengo claro qué es lo que voy a buscar, puedo hacer un ejemplo particular. Consideremos la derivada fraccional de Caputo únicamente en el tiempo y en el espacio de momento puede ser libre. Ahora, mediante un cambio de notación, yo puedo tomar la discretización de la derivada fraccional de Caputo y sustituirla en la ecuación anterior, o más bien, bueno, sí, en el sistema anterior, y simplificando obtengo la ecuación 18. Aquí es necesario mencionar que el modelo de Black-Scholes es un modelo estocástico que obedece al principio de las cadenas de Markov, en que la solución al paso m depende de la solución del paso m-1, pero no de las anteriores. Pero al incorporar derivadas fraccionales, obtienes una solución que al paso m depende de todas las soluciones, desde m igual a 1 hasta m-1. Aquí es donde entra el fenómeno de memoria, o el famoso fenómeno de memoria de las derivadas fraccionales. Sin embargo, así como la solución ahora depende de todas las soluciones anteriores, los errores también dependen de todos los errores anteriores. Así que hay que tener cuidado. Yo puedo reescribir mi sistema anterior de la siguiente forma, donde este operador L alfa beta está definido de esta forma y la función U y beta y el error se definen así. Ahora, si yo uso un interpolante radial, voy a obtener el siguiente sistema matricial y simplemente lo puedo reescribir de forma más compacta. De esta forma, lo que me va a permitir observar que la matriz G alfa beta se mantiene constante para todos los pasos de tiempo y únicamente me interesa variar el vector lambda y el vector U. Pero la gran desventaja es que como estoy usando funciones de base radial,
Las matrices construidas con esa base satisfacen que el límite, cuando el número de nodos tiende a infinito, hace que la condición de la matriz tienda a infinito. Entonces, aunque el determinante de la matriz sea diferente de cero, se corre el riesgo de que la matriz sea analíticamente invertible, pero numéricamente singular. Para tratar de solucionar eso, se define un precondicionador a través de una factorización QR de la siguiente manera. Y entonces el sistema que voy a resolver es este, que ya está precondicionado, lo que me va a garantizar que mis matrices tengan un número de condición más manejable. Ahora, procedo a mostrar los ejemplos. Voy a elegir estos valores. Sigma 0.25, R igual a 0.5, un paso de tiempo de 1 entre 25. La función de base radial que ocupo es esta función cúbica. Y para cada conjunto de nodos yo puedo construir una base a través de esta función de base radial para usar mi interpolante. Entonces, este es un ejemplo unidimensional donde voy a usar ahora la derivada fraccional de Caputo en el tiempo, que ya sabemos cómo manejarla, y en el operador, en la parte espacial, ocuparé la derivada fraccional de Riemann-Liouville. Este es el término de fuente, y para el caso en que alfa y beta es igual a 1, la solución analítica es la siguiente. Yo, digamos que para diferentes valores de nodo y diferentes valores alfa encuentro soluciones donde veo que el número de condición de la matriz original son de órdenes de 10 a la 5, 10 a la 4, pero el sistema precondicionado pues son a lo máximo del orden 10 a la 1. Tengo un error cuadrático medio asociado porque no existe solución analítica para los casos fraccionales. Entonces esto nos da un estimador, aunque no es no es el mejor estimador para los errores, pero sirve, ya que tenemos control sobre las soluciones. Si tomo 64 nodos cartesianos y procedo a graficar la solución analítica, eso es lo que yo vería. Pero para el caso bifraccional, bueno, más bien, para el caso bifraccional en que alfa y beta son 0.65 y 0.8, esta es la gráfica que se obtiene. Todo parece bien de momento. Pero como habíamos dicho, nuestro sistema es invariante entre dimensiones. Entonces, puedo tomar ahora una ecuación en la que tome dos variables en el espacio, una en el tiempo, con operador fraccional de Riemann-Liouville de momento. Y estas son las condiciones de frontera. Un término de fuente un poco extraño, pero para alfa y beta igual a 1 volvemos a tener una condición analítica, una solución analítica. Entonces, nuevamente, veo que para diferentes números de nodo, el número de condición de las matrices originales ahora son de orden de 10 a la 6, 10 a la 7, pero se mantienen controlados con el precondicionador. Si tomo ahora 196 nodos, una combinación de nodos de tipo Chebyshev y nodos cartesianos, y procedo a graficar la solución analítica, esto es lo que obtengo. Pero lo importante va a ser que si yo grafico la solución analítica, para cada paso de tiempo sobre la recta y igual a x, esto es lo que observo. Y para el caso bifraccional, tenemos esta gráfica, pero igual, si hago una gráfica de la solución analítica para cada paso de tiempo sobre la recta y igual a x, obtengo una solución que se parece mucho al caso de Black-Scholes en una dimensión. Entonces, aquí es donde viene lo interesante. Este es un modelo de Black-Scholes que corresponde a una opción call, una opción de venta, donde estoy sustituyendo la variable x por una variable r, así, sin mayor cuidado. Pero se incorpora ahora un nuevo operador, simplemente es un pequeño cambio de variable sobre las constantes, ocupamos Riemann-Liouville, y tiene estas condiciones de frontera con esta solución analítica. Pero este sistema, repito, es exactamente el mismo que sería para una ecuación de Black-Scholes en una dimensión, y lo único que estoy haciendo es tomar una variable x, transformarla en una variable r. Tengo estas soluciones para diferentes números de nodos y diferentes números alfa, o sea, no, diferentes órdenes de alfa y beta, donde ahora mis números de condición son de órdenes de 10 a la 7, pero siguen estando controlados bajo el precondicionador. Tomo ahora nodos de tipo Halton con una combinación de nodos cartesianos, y aquí es una de las utilidades de usar un esquema de funciones de base radial. La configuración de los nodos no tiene que ser simétrico o estar bien definida. Se pueden ocupar nodos de cierta manera tipo aleatorios,
y solamente se pide que no haya un conjunto de nodos unisolventes que me hagan que el determinante de mi matriz sea igual a cero. Ahora, si yo grafico la solución analítica, veo esto. De momento no pareciera que es una solución de Black-Scholes, pero nuevamente, si grafico sobre la solución, sobre la recta y igual a x, obtengo prácticamente la misma solución que obtendría para una opción call en un modelo de Black-Scholes convencional. Lo mismo para el modelo bifraccional. Si uno ve el modelo en 2D o en 3D, no pareciera que estamos modelando algo relacionado con Black-Scholes, pero si grafico únicamente sobre la recta y igual a x, obtengo el comportamiento de una acción call. Más gráficas se pueden hacer. Lo que se presentó en este trabajo se puede generalizar para cualquier modelo de difusión, siempre y cuando se pueda garantizar la estabilidad de las soluciones. Eso es como muy importante. Y si tienen más curiosidad sobre los detalles, sobre ese es el más bien, por qué se usan las derivadas fraccionales o cómo se deduce la discretización, lo pueden encontrar en el siguiente artículo que fue publicado el año pasado y donde hay más gráficas, o un poquito, o sea, están las gráficas de los demás ejemplos. Porque aquí nada más presentamos el modelo bifraccional, pero también tenemos el caso donde únicamente hay derivada fraccional en el tiempo o únicamente hay derivada fraccional en el espacio. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias.